Voy a iniciar con un tema que, como siempre, no creo que me dé tiempo terminarlo, pero bueno, pues trataremos de ser breves. Pido me acompañe al libro de Juan, al capítulo 14, versículo 27. Y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y de ahí hay un punto, como que termina la frase, un punto y seguido, y dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y de ese versículo pueden salir muchas cosas, y salieron. Y esa paz que el Señor nos prometió, o que prometió más bien a sus discípulos, en aquel momento, porque les estaba hablando a ellos, no nos estaba hablando a nosotros, ya está escrito y ya nos está hablando a todos nosotros, pero en ese momento les estaba hablando a sus discípulos. Y les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Pero fíjate lo que les dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso se nos dice, se nos deja como legado, ¿verdad? Antes de irse, antes de que fuera preso, ya iba a ser preso, ya pronto estaba a ser preso y a ser crucificado. Y él les dice, se habla de una paz, y a lo mejor tiene un contrasentido hablarles de paz en aquellos momentos, cuando las cosas, esas nubes oscuras de muerte, se estaban acercando a ellos, a Jesucristo. ¿Podríamos nosotros pensar que esas palabras huecas, o se trataba de palabras huecas, con las que intentaba animarles Jesús en los momentos de angustia y dolor que les esperaba? No creo, ¿verdad? Porque por algo Jesús lo estaba diciendo. Amado, ahora nosotros nos encontramos en una guerra, bueno, no nosotros, pero la humanidad está en una guerra. Hay guerra en el Oriente, van a estar las cosas muy fuertes, van a pasar muchas cosas. Desgraciadamente hay gente que dice que a nosotros no nos afecta porque está muy lejos. Sí nos afecta, y nos va a afectar muy fuerte, y nos va a afectar todavía más fuerte, porque desgraciadamente tenemos un gobierno que no sabe gobernar. Y como país, en estos años, todavía 4 o 5, ya no sé cuántos años le quedan a la señora Sheinbaum, quisiera que le quedaran nomás medio día, pero esos años que le tocan, van a pasar muchas cosas en nuestro país. Hace 8 días le platicaba que ya habían aceptado esa parte, o no sé si se lo platiqué, aceptaron que cualquier institución como el SAT, como el IMSS, se puede meter a tus cuentas y simplemente te las puede bloquear. ¿Por qué? Porque se le hace sospechosa, porque dicen que estás inmiscuido en el narcotráfico, pues, y entonces te congela tu cuenta, te quita tu dinero, y no hay poder, no hay abogado, no hay nada que pueda evitarlo. Simplemente te dejan sin dinero y punto. No puedes hacer nada. Y está aprobada ya la ley. Fue aprobada hace 15 días atrás. Estamos en una situación en nuestro planeta, en nuestro país, en el que ahora las Fuerzas Armadas son las que gobiernan, y solamente tenemos un representante de juguete. Créame que muchos de nosotros, y digo nosotros, que tenemos alguna pequeña empresa que Dios nos ha dado, una empresa para poderla administrar, finalmente estamos
ahorita estamos temblando, estamos pensando en que van a venir muchas cosas y de allí no nada más los pequeños empresarios, las empresas grandes, las empresas que se han formado aquí, la empresa que antes, muchos años atrás, daba mucho trabajo, que fue Arpillas y Sacos Plásticos, y hace muchísimos años la Pepsi Cola, ¿va? Cuando se hacía ese refresco en se embotellaba aquí en Perote, esas empresas fueron dando trabajo. Se acabó Arpillas, llegó Granjas y actualmente Perote ha crecido y hay más oportunidades para la gente por Granjas Carlos de México, que ahora ya se llama Altozano, porque dicen que el nombre Granjas Carlos es un nombre muy fuerte, como que pega muy feo por decir Granjas, entonces para suavizar un poco su nombre, ahora ya le pusieron Altozano. Y está bien, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que si esa empresa se va de Perote se vuelve a hundir. Bueno, así lo vemos con ojos de hombres, ¿va? Así lo vemos con ese pensamiento de hombres. Nosotros sabemos que Dios siempre tiene un plan y un propósito. Y por eso le voy a hablar de la paz. La paz, ese anhelo frustrado por el mundo. Hay paz. No hablo de ti, de tu corazón, de tu vida, eso será después. Hay paz alrededor de nosotros. A las personas que conoces están en paz, están tranquilas. Personas que a lo mejor no conocen de Dios tienen paz. Amados, si nosotros vamos a abordar este tema de paz, hay que pensar en nuestro mundo presente, en lo que estamos viviendo. ¿Tiene razón o tiene, no sé, sentido hablar de paz cuando estamos envueltos en una situación de guerra, en una situación de falta de gobierno, en una situación de que todo es incertidumbre, que cada vez las cosas se van dando más hacia lo malo, hacia lo bueno? Cada vez la humanidad está más lejos de Dios, y se lo he dicho muchas veces. ¿Tiene sentido hablar de paz en estos momentos cuando la dureza de las imágenes que nosotros vemos en nuestro celular, en nuestro medio que traemos todo el tiempo, ¿verdad? Que ya la gente se acostumbró a que llega a un restaurante? Yo de verdad lo he visto, y lo que le voy a decir no se lo estoy diciendo por ninguna situación a que quiera yo presumirles, pero tiene poco tiempo que voy mucho a restaurantes y me doy cuenta, la gente que se sienta lo primero que hace es sacar su celular. Se acabó la conversación entre las personas. Tú sabías que el sacar el celular cuando tú llegas a un lugar, a un restaurante, por ejemplo, a una casa, que alguien te va a platicar, que fuiste a visitar a alguien y sacas tu celular, tú sabes que eso es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, no me interesa ni si estás aquí conmigo, o no me interesa tú en nada, en absoluto. A mí me interesa lo del celular. ¿Y qué ves en el celular? Guerras. ¿Qué ves en el celular? Que ya pasó esto, que ya pasó aquello. ¿Qué ves en el celular? Que ya taparon las calles, que ya se levantaron los transportistas, que ya cerraron todas las vías de comunicación. ¿Y qué ves en tu celular? Y vale la pena, después de que esos dispositivos móviles nos llevan a ver la realidad, o muchas cosas no tan reales, aterradoras. Hay mucho amarillismo también ahí en el celular. Todo eso, amado, que está destruyendo al mundo, que en cualquier momento una guerra nuclear puede acabar con nuestro país, con nuestro mundo, con la nación. Vale la pena hablar de paz. Vale la pena tocar ese tema.
que ahora que nuestro país, nuestro mundo está en las manos de puro hombre que no tiene moralidad, que no tiene temor a Dios, que no tiene ni un principio, vale la pena hablar de paz cuando realmente no hay muchas razones de sentir paz. Y lo mismo ocurre en nuestro ámbito personal, familiar, social. Los divorcios cada vez están más frecuentes. Los jóvenes de la actualidad primero se conocen, tienen relaciones sexuales y si se agrada, se casan, y si no, adiós, cada quien por su lado. El mundo en el que estamos viviendo actualmente ha perdido los valores. Antes, y esto lo voy a decir de una manera en la que no quisiera, ¿verdad? Porque últimamente mis palabras les confunden, últimamente lo que digo les hace pensar otras cosas, pero antes costaba trabajo besar a una mujer. La mujer se daba mucho a respetar, era muy difícil. Se buscaban los lugares oscuros para darle un beso, se buscaban los lugares más así discretos para poderle abrazar y tomarla de la mano y cosas de esas. Uno iba a echar todo, ¿verdad? Y buscabas el lugar oscurito, el lugar apartado, aquella cafetería como la Chapala, en donde estaban las divisiones, te podías meter ahí y escondido te podías, pero solamente besabas. Hoy en día, amado, la mujer es la que busca al hombre, la que se ofrece. Ya no tiene dignidad la mujer. Se da sin razón. Es como el hombre que antes buscaba sexo, ahora los que buscan sexo. También es la mujer de la misma forma en que el hombre lo busca. Vale la pena hablar de paz. Cuando vemos a una sociedad derrumbarse entre sus propias concupiscencias, entre su propio pecado, entre su propio burla a Dios, vale la pena hablar de paz. Cuando el grado de crispación crece tanto que nos pone a pensar hasta dónde vamos a llegar. Este mundo, amado, desea la paz, pero una y otra vez escapa de entre las manos. ¿Por qué? Porque parece que ya nos hemos conformado a vivir y a convivir con lo que estamos viendo. Ya se nos es muy dado, muy familiar ver una pareja de 11, 12, 13 años haciendo una en mil farabayas a luz de día en el lugar más céntrico de la ciudad y qué sé yo. Te repito, hace rato buscábamos, ¿verdad? Hace rato nosotros de jóvenes buscamos un lugar en donde pues no causáramos cierta incomodidad. Yo recuerdo a mi padre, y eso lo tengo bien grabado y creo que alguna vez se los conté. Mi papá fumaba mucho y veníamos caminando, yo estaba pequeño, lo traía de la mano, eso se me quedó muy grabado. Y venía un señor de frente, don Roberto Semán, un hombre muy de respeto en este lugar, y mi papá traía el cigarro en la mano. Cuando lo vio de frente, se movió, le dio la cera, es decir, la pared, metió la mano hacia atrás y me hizo con una reverencia: don Roberto, buenas tardes. Tú todavía cuando caminas en la calle y le das la cera a la mujer, luego
se enojan. Vienen caminando y yo a veces me he parado y hasta les digo adelante. ¿Por qué? Porque piensan que uno les está ahí uno queriendo intimidar, queriendo hacer algo. Ya no puede uno ser caballeroso porque la mujer cree que uno va con otra intención. Amado, yo tengo 63 años de edad, me enseñaron mis padres a ser respetuoso, a decir buenas tardes, a decir buenas noches, a dar la cena a una mujer, a ofrecerle un asiento, a jalar su asiento y acomodárselo, a abrirle la puerta del coche. Pero los jóvenes de ahora, de los 40 años para atrás, no tienen nada de caballerosidad ya. ¿Y sabes por qué? Porque la mujer se ha dejado de dar a respetar y ha dejado de ser una dama, porque para que haya un caballero debe haber una dama. ¿Y vale la pena entonces hablar de paz? ¿Y yo qué? Estamos tratando, o estoy aquí tratando de reflexionar, ¿verdad?, en cuanto a lo que ocurre en este mundo. De que nos podemos sentir deprimidos, de que no sabemos a veces cómo actuar, de que no sabemos qué pensar, sino nos dejamos de llevar por lo que vemos, por lo que hay, por lo que la radio dice, por lo que nuestro móvil nos manda, por lo que oímos de cierta gente, de cierto lugar. Amado, si vamos a hablar de paz, en primer lugar debemos definir o clasificar o clarificar, ¿verdad?, qué tipo de paz se refería el Señor aquí a sus discípulos. Porque pues esa es la verdadera paz. ¿No hay otra? Para nosotros la paz podría ser descrita como ausencia de problemas, ¿o no? La paz podría ser para nosotros como liberación de presiones, de situaciones molestas, engorrosas, tener abundancia en lo que necesitamos, tener salud, que haya dinero en el banco, que haya comida en el refrigerador, que haya 10 en las calificaciones de nuestros hijos, que tengan ya título profesional, ¿verdad? ¿Podría eso ser paz? De disfrutar de tranquilidad, una comodidad, tener seguridad y estabilidad en este medio, a pesar de las circunstancias difíciles. Ese era el tipo de paz a la que se refería el Señor. Parece evidente que no, ¿verdad? En el contexto en que el Señor hizo la promesa a sus discípulos de que habría paz, no se caracterizaba precisamente la ausencia de circunstancias problemáticas, ni estaba marcada precisamente por la paz exterior, por lo que te acabo de comentar, por todas las cosas que te he dicho, ¿no? Él hablaba a borde de su ejecución violenta, de lo que él iba a vivir por esos principales líderes del judaísmo que tramaban su destrucción. Y por otro lado, allí dentro, en medio de sus discípulos, el Señor acababa ya de anunciar la traición de Judas, la negación de Pedro. Había problemas a su alrededor, dentro de ellos y fuera de ellos. ¿Cómo podía entonces Jesús hablarles de paz cuando literalmente hablando no existía paz alrededor? ¿Cómo se me ocurrió a mí el tema de paz hoy cuando a todo a mi alrededor no hay paz? Es más, ni en mí
que después resolveremos allá abajo, como lo prometí hace 8 días. ¿Cómo puedo hablar yo de paz cuando todo a mi alrededor, o todo a nuestro alrededor, está completamente, como decía mi mamá, de patas para arriba? De que les estaba hablando de una paz diferente está completamente seguro. Una paz compatible con los tiempos de tormenta. No ese tipo de paz que algunos artistas han intentado reflejar por medio de sus cuadros, de sus hermosas pinturas, de sus puestas de sol, ¿verdad? En los que tú puedes contemplar el mar con calma, o de esas paz en donde llegas y te sientas en la orilla del bulevar, ahí en Veracruz, en cualquier bulevar de Acapulco, casi todos los lugares que tienen playa tienen bulevares, y te puedes sentar ahí y estás a la orilla del mar y escuchas el mar suavemente, la puesta de sol, y dices, ¡qué paz! Amado, la paz que estaba hablando el Señor es esa paz excepcional, sobrenatural, capaz de prevalecer en medio de los grandes problemas de la vida. De esa paz el Señor habla aquí. Ahora, esa paz que vimos, ¿no?, que se trata de, o de la que te estoy hablando, de esa paz compatible ante los problemas y situaciones que el ser humano está viviendo, dada la perspectiva del Señor. Fíjate, escúchame esto, dada la perspectiva del Señor, cuando les estaba hablando a sus apóstoles, Él daba por hecho que ellos podrían entender porque ellos tenían una relación con Él y sabían quién era Él. Si tú quieres tener paz en tu vida, tienes que tener una buena relación con Dios y conocer a Dios en cualquier circunstancia de tu vida. Por eso hace unas semanas atrás te presenté nuevamente a Dios, traté de enseñar, ¿verdad?, lo que Dios era y puede hacer el poder de Dios, cómo se comporta ante las situaciones que tú vives. Y todo eso te lo presenté para que tú puedas conocer a Dios y puedas entender lo que Dios tiene en tu vida. O tiene para ti en tu vida. No fue un capricho mío el que yo te presentara los atributos de Dios o quererte hacer ideas o historias, sino es para que supieras quién es y tomarte de Él. Esa paz, amado, está basada en el conocimiento de Dios. Esa paz está basada en un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, real, amoroso, justo. No es el Dios que tú te has creado por tus ideas, no es el Dios que tú te has creado por tus fantasías y por tus sentimientos, no, el Dios real, el Dios de la Biblia, el Dios que habla a través de su palabra. Cuando tú tienes una relación en verdad y real con ese Dios, entonces la circunstancia que pasa en tu vida no tendrá problema y tendrá paz.
Y Él les decía, les hablaba de paz. ¿Tú crees que en ese momento ellos sintieron paz? Desde luego que no. ¿Cuándo sintieron paz? Cuando vieron la realidad de las cosas. Cuando conocieron verdaderamente Hijo de Dios. Cuando conocieron verdaderamente a Jesús. Cuando se dieron cuenta que Jesús les decía que si les dejaba la paz, ellos la iban a tener. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras vidas, amados? Pues eso, desgraciadamente eso, que vivimos así, encrespados o encrespados, como quieras decirlo. Ya va a pasar aquello, ya va a pasar esto, ya nos va a caer en mí, ya me duele acá, seguramente me voy a morir, ya seguramente me va a dar esto, ya tengo este problema. Y empiezas. ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mis hijos sin mí? ¿Qué va a hacer de esto? Y te empiezas a llevar y a llenar de conflictos en tu vida. Amado, que quede claro, Dios es la fuente auténtica de la paz. No hay otro. Y no te va a quitar los problemas. Y no vas a dejar de vivir lo que estás viviendo. Y quizá empieces a vivir peor las cosas, las situaciones de lo que estás viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque lo dijo en su palabra. En ese mundo tendréis tribulación. Muchos países piensan que el día de hoy, o que hoy en día, como quieras mostrar esa frase, todos van a estar tranquilos y tienen paz porque tienen más armas nucleares, más armamento, más aviones, más gente a su cargo, más guerreros, ¿verdad?, dispuestos a la batalla. Y entonces ese país se siente en paz porque tiene las armas primermundistas, porque tiene el mejor armamento, porque tiene los mejores misiles dirigidos a los puntos estratégicos de los otros países grandes, en donde un solo botón cae el misil y acaba con sus áreas de guerra y acaba con su armamento, y etcétera, etcétera. Entonces están en paz. Y tú sabes, cada uno de ellos, cuando aprieta el botón, el mundo va a desaparecer. Pero a ellos les trae paz. Y hablan de la paz. Y vamos a tener paz y vamos a firmar, ¿verdad?, un documento de paz. Pero la mayoría, amado, busca paz en las cosas temporales, en los cambios sociales, en el estado de bienestar, en experiencias de todo tipo. Y esto puede proporcionarte paz. Estás atormentado y te vas y te sientas en el bulevar. Y ya con oír el mar y cerrar los ojos y oler el yodo del mar, ese yodo, ese olor tan penetrante, fresco que entra cuando está uno a la orilla del mar, es el yodo. Por eso hueles así, es yodo. Pero llegas al hotel y hay que pagarlo. Llegas al restaurante y también hay que pagarlo. Y como que se acabó la paz. Porque lo que tenías pensado para las vacaciones ya te rebasó. Y se acabó la paz de esos 3 minutos o 5 minutos que sentiste al sentarte frente al mar y respirar. Y volvemos a la realidad. Y sabemos, ¿verdad? Entonces, amado, todo eso es completamente diferente, esa paz, esa promesa del Señor a sus discípulos.
de darles paz. Y sobre todo cuando les ha avisado, les ha dicho, ¿verdad? Que iba a pasar algo, pero Él les habla del Consolador. Es necesario, dice, que yo vaya, que yo me vaya, que yo muera, para que venga el Consolador. Y ahí es donde esa venida del Consolador, que es el Espíritu Santo. Es cuando el apóstol, los apóstoles empiezan a sentir una paz que no se imaginan o que no saben definir, pero que empiezan a darse cuenta que algo más hay ahí. Y esa paz, esa conexión lógica, es porque la paz es uno de los frutos del Espíritu. Ve a Gálatas 5:22 y dice: paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor. La paz es un fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que no cualquiera puede tener la paz. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede tener los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque no todos tenemos una relación real con Dios. Y ahí viene la situación. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitamos para tener paz? Confiar en el Señor. No, es un poco más profundo. Es más profundo. Para empezar, debes tener una conciencia de lo que es la paz en Cristo. Tanta gente que es atormentada por el veneno de esas malas acciones del pasado, de esas malas decisiones del pasado que te perturban día tras día, y que a veces estás tranquilo y viene a tu mente y dices: hey, yo sé por qué me viene a acordar ahorita también que está ahí. ¿Y no te ha pasado que de pronto estás muy feliz y te pones de malas? ¿Y por qué te pones de malas? Porque de algo te acordaste. Y porque algo no está bien. Porque viene a tu mente, te perturba el remordimiento de una mala conciencia, destruye la paz. Amado, solo Dios puede solucionar la paz. Solo Dios puede cambiar esa mentalidad y que no vuelva a venir a tu mente ninguna idea, nada que te atormente. Solo Él lo puede hacer. Pero solamente podemos descansar en quién, en el que tiene paz, en alguien omnipotente, en alguien poderoso, en alguien que lo puede todo, en alguien que es verdadero. Solamente en Él podemos llegar, porque solamente en Él podemos evitar tener incertidumbre y podemos evitar tener ansiedad, porque conocemos a Dios. Bueno, algunos dicen conocerlo, pero no nos hemos tomado el tiempo de estudiarlo, de conocerlo. Y nos quedamos con lo que nos platican, nos quedamos con lo que nos dicen, nos quedamos con lo que escuchamos. Hay aquel domingo que fui, ya no fui al otro, pero fui ese y escuché, con eso me quedo. Eso jamás va a traer paz a tu vida. Tú tienes que conocer al verdadero Dios de la Biblia,
comerte la Biblia todos los días. Y no te estoy diciendo que te la tienes que aprender de memoria, eso no sirve. Nosotros no estudiamos la Biblia para aprendernos de memoria, nosotros estudiamos la Biblia para aprender de Dios, para conocer a Dios, para vivir nuestros días entendiendo de lo que Dios quiere que hagamos. Si en algún momento tú has querido estudiar la Biblia y no te la has aprendido de memoria y te sientes incómodo, por eso haces mal. Ok, habrá que tener unos versículos en la cabeza. Sí, hay que tener algunas situaciones que nosotros, para que nosotros podamos predicar la palabra, predicar el Evangelio. Y qué mejor que alguien que te predica el Evangelio te lo diga de aquí, ¿verdad? Que está, se acuerda de eso y te lo dice sin agarrar su Biblia. Pero no tiene nada, hermano, si tú sacas tu Biblia y tú hablas la palabra con la Biblia en la mano. No tiene nada de malo. Porque tú estás presentando a un Dios que conoces, no a un Dios que crees conocer. Amado, solo en Dios podemos encontrar esa paz tan preciosa. Y en la Biblia lo podemos ver, los antiguos testamentos, en los del Antiguo Testamento, esos autores lo sabían bien. Mira, vamos a ir al Salmo 147, 14. Él da en tu territorio la paz. Ya por ahí es otra cosa, ¿va? Te vas a saciar con lo mejor del trigo, pero Él da a tu territorio o en tu territorio paz. ¿Qué dice Isaías 26:3? Tú guardas en completa paz aquel a cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. ¿En quién? En Dios. Amado, si tú lees tu Biblia todos los días, si tú tienes un encuentro con Dios todos los días, si tú caminas todos los días buscando a Dios, ¿sabes qué va a haber en tu mente y en tu corazón? Dios. ¿Sabes qué va a haber en tu vida? Dios. ¿Qué va a haber en tu boca? Dios. ¿Qué va a haber en tu pensamiento? Dios. ¿Qué va a haber en tus circunstancias? Dios. ¿Qué va a haber en tu entorno? Dios. ¿Y qué va a haber la gente en ti? A Dios. Pero si tú estudias la Biblia de vez en cuando, si tú tienes una relación de vez en cuando con Dios, si tú oras de vez en cuando, si tú ni te interesas realmente en Dios, sino simplemente eres un cristino, no cristiano, la gente en ti no va a ver a Dios. La gente en ti va a ver un hipócrita, un farsante, un mentiroso. Eso no es mentira, la gente. No va a ver a Dios. Tú puedes ser raíz de paz, claro. La gente que convive contigo te ve en paz, te ve tranquilo a pesar de las circunstancias. Va a querer tener lo que tú tienes. Pero si también te estás tronando los dedos todo el tiempo y diciendo qué nos va a pasar, se va a caer, se va a levantar, va a venir, no va a venir, me voy a enfermar, me voy a caer, me voy a bla, 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 y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo está? Pues ahí la llevo, ahí voy, ahí la llevo. ¿Qué llevas? Hay más o menos qué. Hola, ¿estás esta mañana? ¿Qué dice el número 6, 22? Voy a leer del 22 al 26. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así
Esa es una nación que tú y yo le debemos de dar a la gente. Dios, el Señor, haga resplandecer su rostro en tu vida. El Señor te bendiga. Pero sobre todo el Señor te dé paz. Y no es yo te bendigo. Porque si tú llegas a utilizabas esa frase, quítala de tu pensamiento y de tu boca. No digas yo te bendigo, no, dile Dios. Dios te bendice, Dios te bendiga. No cabe duda que el Señor se estaba despidiendo de sus discípulos. Porque si vamos ahí a Juan 20, 19, 26, viene una palabra griega que es Shalom. S-H-A-L-O-M. Shalom. Y esa palabra se traduce, es una palabra hebrea, perdón, se traduce como paz. Y eso es lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Mi Shalom, obviamente no te voy a dar todo el versículo todo voy a decir todo el versículo de hebreo porque ni lo sé pronunciar bien ni lo vas a entender. Pero le decía, mi Shalom os dejo, mi Shalom os doy. No como el mundo la da, pero él habla de Shalom. Shalom es paz, por la paz de Dios. No es la paz que el mundo te da. Por eso el mismo se los dice, ¿no? Y esa palabra Shalom era usada normalmente entre los judíos. Ya viste ahí a Juan 20, del 19, Juan 20, 19. Vamos ahí a Juan 20, 19. Cuando llegaba la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas al lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, Shalom a vosotros. Pero amado, en ese momento en que Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles, no lo estaba usando como una fórmula de cortesía, no lo estaba usando como una palabra hueca, como un deseo vacío e inútil, sino que emplea un hondo sentido, dándoles a entender que les dejaba la paz como un legado más precioso. Con esto, ¿sabes qué estaba asegurando Dios a sus apóstoles? Su amor, su lealtad, su vida para pronto. Y es lo que Dios te ofrece a ti, su amor, su lealtad, cuando tú, como dijo hace rato Jorge en Romanos, ¿escuchaste ese versículo? ¿Cuál fue el versículo que dijo Jorge? ¿Romanos qué? ¿Y qué dice en Romanos 8:28? Los oigo así como cuando vas a un entierro y están rezando el rosario. Háblenlo con ganas, ¿cómo dice? Romanos 8:28, ¿qué dice? ¿Pero a quién? ¿A quién? A los que me aman, ¿verdad? A los que me aman. Y el que ama a Dios hace su voluntad. Y el que ama a Dios obedece a Dios, dadas las circunstancias que sean, dentro de la situación que sea, bajo las condiciones que sea, ama a Dios. Y entonces todas las cosas le irán también. Pero quien no ama a Dios,
no todas las cosas le van bien. Quien no ama a Dios no entiende su amor. Quien no ama a Dios no obedece. Quien no ama a Dios no tiene paz. Quien no ama a Dios no tiene salvación y vida eterna. Quien no ama a Dios no tiene nada. Así de simple y de sencillo. Nada. Porque sin Dios no somos absolutamente nada. Ese amor, esa lealtad, eso que estaba poniendo Jesús en los corazones de los discípulos, traía a ellos una profunda paz. Por eso se menciona que no te doy la paz que te da el mundo. Porque la paz que el mundo te da es una paz que se desvanece en segundos. En segundos. Pero la paz que Dios te da, si tú de verdad le amas y tienes una relación con Él, te va a durar toda la eternidad. Y suceda lo que suceda a tu alrededor, habrá paz en tu vida y en tu corazón. Lo que sea que suceda. Amado, la paz del Señor no es un legado que consista en la riqueza material. No es un legado que te dé posesiones de valor, que te dé siempre una salud, que siempre estés sano. No consiste en bienes materiales. No consiste en un bienestar material, en una tranquilidad material. ¿Ya viste lo que dice el número 6, 22, 26? ¿Ya lo leíste? La bendición de Dios a tu vida trae paz. ¿Y la bendición qué dice? No dice que te dé dinero, que te dé cosas, te dice que te guarde, que la bendición de Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Tienes idea de qué quiere decir eso? Que el Señor te guarde y que se olvide donde te dejó. Que el Señor te guarde quiere decir que quite de ti todos esos pensamientos de pecado, todas esas ideas, todas esas situaciones que te llevan a pecar. Porque recuerda que el pecado nace en el corazón del hombre y sube a la cabeza para crearlo. Cuando dice que el Señor te guarde, es decir, que el Señor te libre, como dice el Padre nuestro, líbranos de todo mal, que te libre de eso, de hacer mal, que te libre de pecar. Y el que dice que haga resplandecer tu rostro sobre ti, no quiere decir que te veas guapo, que los ojos se te pongan azules y pum, veas hermoso, no, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, quiere decir que la gente que te vea, que la gente que te conoce, que la gente que te trata se dé cuenta que vive Dios en ti, que tú sigues a Dios, que tú amas a Dios, que tú estás dispuesto a vivir para y por Dios. Que se les antoje vivir la vida que tú vives. Es lo que quiere decir que haga resplandecer su rostro sobre ti. No que te veas bonito. Y cierra esa parte, ¿verdad? Y ponga en ti paz. Dice también que tenga de ti misericordia. Pues sí, sin la misericordia de Dios ya no la hicimos. Porque la misericordia de Dios es la única que nos mantiene
Si Dios no tuviera su misericordia, ya estaríamos fundidos. Así. Adiós, así como esa hormiguita que nomás hace así. Así exactamente Dios puede hacer en tu vida. Exactamente igual. Así. Amado, esa paz interior de la conciencia que surge de la seguridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados, todos nuestros pecados han sido perdonados por su gracia, nos permite gozarnos en la reconciliación con Dios, y esa bendición, esa reconciliación infinitamente dada por Dios es lo mejor que le puede pasar al hombre, porque vivirá toda su vida en paz. Si tú no estás seguro que Dios ya perdonó todos tus pecados, o a lo mejor no le has dicho todos tus pecados. Eso va a traer un movimiento a tu vida. Eso va a traer consecuencias. Eso te va a hacer recordar, ay, hijo, Señor, lo más profundo, ¿cuánto cuesta conseguir la paz? ¿Tiene un precio? Claro que tiene un precio, pero no monetario, ni de cosas materiales. Esa paz, ¿cómo la conseguimos? ¿Cómo dejamos de tener, más bien no dejamos, cómo es que tenemos tranquilidad en situaciones dolorosas sin que se puedan arreglar de forma satisfactoria? ¿Cómo puedes tener paz en tu vida cuando tienes que alcanzar un esfuerzo tú para conseguir esa paz? Y entonces te llevan con el psicólogo para que te dé paz. Y entonces te dicen, visita al psicólogo. La verdad, algunos se atreven hasta decirte, vete a ver al psiquiatra, porque solamente platicándole a él y él diciéndote cómo es como vas a obtener paz. De otra forma, no. Mentira. Solamente te van a dar la píldora, y no tengo nada contra los psicólogos, que quede claro. No estoy en contra de ellos, pero sí estoy en contra de los métodos que usan para confundir a la gente. El mejor psicólogo del mundo se llama Jesucristo. No hay otro, Cuando tú llegas a ese momento en un conflicto en el que por alguna razón ya no puedes hacer más, estás desgastado y te vas a quitar la vida, ¿qué le dices a alguien que se va a quitar la vida? ¿Qué le dices a alguien cuando tú ves que se va a quitar la vida o que sabes que se va a quitar la vida? Por favor, no me digas que le dices Dios te ama, por favor. Porque eso es una mentira. Dios no lo ama. Dios ama a quien le ama a Él. ¿Qué le dices entonces? ¿Qué le dices a alguien que está dispuesto a quitarse la vida? Porque ya no tiene paz en su vida, porque ya no tiene tranquilidad, porque todo ya le salió mal, porque todas sus decisiones y toda situación que él creó salió mal. ¿Qué le dices?
Porque para que tengan paz necesitan conocer a Dios. Entonces tú le tienes que presentar a un Dios justo. Le tienes que presentar y llevarlo a entender que es un pecador y que siendo pecador no puede tener una paz, porque la paz la da Dios, pero no se la da a los pecadores, se la da a los que se arrepienten. Y más si en su camino fue engañado, más si en su camino a lo mejor tuvo que ver con el cristianismo, pero es el cristianismo en el que la farándula persiste, en el que el show domina, en el que si tú tienes algo no te lo ocupan, entonces no sirves. Estoy hablando de un músico, estoy hablando de un predicador, estoy hablando de muchas cosas. Hay gente, yo conozco gente y jóvenes que me han dado ganas de volverme a encontrar, pero que no he tenido la fortuna de encontrarlos en el camino. Estoy hablando de 3, 4 jóvenes que conocí en aquella ocasión cuando nosotros nos congregábamos en un lugar, en una calle que se llamaba Belisario Domínguez, precisamente enfrente de la casa de Jorge Bernal. Ahí hay 2 que 3 jóvenes que en aquel tiempo querían hacer ciertas cosas, servir supuestamente, y como les dieron cachetada con manto blanco, se fueron de Cristo, porque tenían sus ojos puestos en el hombre, pero nadie les dijo que eso estaba mal. A mí también me enseñaron a poner los ojos en el hombre. Me enseñaron a que el hombre tenía, ese hombre que estaba ahí era, lo máximo. Pero a Dios gracias que me dio carácter para soportar y no mandar todo a volar como muchos lo hicieron. Y gracias a eso en el camino de mi vida conocí al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios del hombre. Y muchas cosas de ese trago pasan en mi vida. Pero amado, la paz que ofrece Dios a los seres humanos es una paz auténtica y como tal resulta muy costosa. Muy costosa. La paz que Dios ofrece tiene que ver con una relación correcta del hombre con Dios. Previamente a eso es necesario que el pecado sea justificado, es decir, que seas perdonado, es decir, que te arrepientas de tu pecado, es decir, que conozcas a Dios. Porque el hombre tenía que pagar por el pecado, sin embargo, el que pagó por el pecado fue el Hijo de Dios. Y este es el Evangelio, en que tú eres el pecador, en que tú merecías la muerte, en que tú merecías la cruz. Y Él, Jesucristo, estuvo dispuesto a poner sus espaldas por ti, a poner sus manos por ti, a poner su vida por ti, para que tú fueras perdonado por Dios. Y eso es lo que debe traer la conciencia a un hombre, es lo que debe traer la conciencia a alguien que le hables de Dios. Amado, ¿qué dice Efesios 6:15? Efesios 6:15. Feo ya me estoy poniendo yo. Bueno, ya desde el final. ¿Qué dice Efesios 6:15? Y calzados los pies
con el apresto del Evangelio. ¿Quién te trae? ¿Quién te da paz? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, la verdad, que Cristo murió por ti en la cruz y es el único que puede darte vida eterna. No hay otro. Hola, mamá. La paz de Cristo es real. La paz de Cristo es real, de verdad que es real. Es la promesa de Cristo que cumplió con aquellos primeros discípulos. Él les dijo: yo te doy paz, no la paz que te da el mundo. Y voy a ir al libro de Hechos. Y voy a irme al capítulo 7. Y aquí te voy a leer del versículo 55 al 60. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hechos. ¿Perdón? ¿Hechos? Sí. No, espérame. Yo ya me equivoqué aquí. No es 7. Permítanme. No se enojen, yo también me equivoco. Te lo prometo. Sí, de hecho 7, 55 al 60. Ahí te voy. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él les dijo: yo les doy la paz, pero no lo doy como el mundo la da. Y esa paz la llevaba Esteban con él. Y no importó que lo apedrearan, no importó que le dijeran, no importó. Él, con toda su paz, con toda tranquilidad, recibió la muerte a una pedrada. ¿Tú te imaginas lo que dolió eso? Y él decía: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a su derecha. Amado, la paz de Dios es real, existe. A pesar de lo que estaba sufriendo Esteban, él estaba en paz. Todavía les dijo: no les tomes en cuenta esto. Así como Jesús lo dijo en la cruz, ¿verdad? Una de las 7 palabras: perdónales, Padre. Su primera palabra en la cruz fue esa: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y Esteban le dice que clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué había
corazón de este hombre. Lo estaban matando, lo estaban apedreando, y él los bendecía. Y muchas veces nosotros con un simple, ay, no me saludaron, con un simple, ay, ese que no sé qué, o con cosas así, simples. Y otra simple que les voy a platicar un ratito más. ¡Ay! Pegamos el grito en el cielo. ¡Uy! Se va a acabar el mundo. Ay, amados hermanos míos. Y puedo hablar de otro ejemplo. Pablo y Silas, ¿qué pasaba con ellos? Los encarcelaron y ¿qué les dieron? Les pegaron, así como se dice vulgarmente, hasta por abajo de los dientes. Les dieron hasta para llevar, vaya. ¿Y qué hacían en la cárcel? ¿Qué estaban haciendo en la cárcel? Dice Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ese reflejo de cantar esos himnos, de hacer lo que hacían, no era paz. Si no era paz en sus vidas, ¿cómo lo llamarías tú? Esa paz, es amor, es tranquilidad, es seguridad en Cristo. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si algún día me van a congelar las cuentas de la empresa y me van a dejar sin dinero. Yo no sé si la empresa a la que le trabajo más fuerte se va a ir. Yo no sé si mañana ya no amanezco. Yo no sé si en uno de esos viajes en los que me voy ahí me quedo. No sé. Pero eso no me trae problemas. De verdad, te lo prometo. Y no estoy tratando de ser o quererte decir cosas que no son. Delante de Dios te lo digo. Eso no me trae problemas. Sin embargo, no dejo de ser humano. Y a veces reacciono. Y hace poco a alguien se lo dije, soy humano. ¿Qué quieres? No soy Dios, no soy perfecto, camino a la perfección de Cristo. Pero no soy perfecto. También llego a explotar. Y más porque traía ciertas cosas en mi vida, en mi corazón, que me hicieron sentirme mal. Pero ya después, tomando las cosas tranquilamente, pensando las cosas tranquilamente, dije, Señor, no tengo por qué ponerme de esta manera. Que piensen de mí lo que quieran. Esto no es así, y tú lo sabes. Tú conoces mi corazón. ¿Y listo? Mi paz, hermano, no es aquella que no tenga que ver, o más bien que tenga que ver con el hombre. No, mi paz es toda aquella que tiene que ver con Dios. Esa paz que caracterizó a Cristo durante toda su vida. Porque lo podemos ver en los salmos, podemos ver su vida. Y él siempre vivió tranquilo, en paz, lo caracterizaba esa paz. No está hablando Cristo de otra paz a sus apóstoles, porque caminaba con paz, porque sabía que quien tenía a su lado, al Padre. Y si tú y yo entendemos que tenemos a nuestro lado al Hijo, ¿qué mejor que eso? ¿O no?
algunas cosas más, pero hasta aquí lo voy a dejar. Esto, porque tengo que hablar con ustedes otra cosa. Entonces, quiero cerrar este tiempo y le voy a pedir que ahorita que oremos se quede en su lugar, porque tengo cosas que platicar con usted. Andrea, por favor, ¿quieres cerrar?